Saludos, mi nombre es Jesús Alberto Reyes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Hoy les estaré presentando lo que es un proyecto muy interesante, que es la elaboración de un medidor de temperatura a base del puente de Winston y un termistor. A continuación les estaré presentando lo que es el ensamblaje, las piezas que utiliza, los cálculos que se utilizan para hacer la medición, para hacer la conversión de voltios a grados Celsius, y comencemos. Aquí comenzamos a ensamblar nuestro circuito. Estoy mostrando la cantidad de resistencia, la voy a medir para ver el valor que tiene. Nuestros jumpers, tenemos lo que es el valor de resistencia de nuestro termistor. Comenzamos instalando los jumpers para suministrar el voltaje a cada uno de los componentes. Aquí se están poniendo el jumper positivo y el jumper negativo, que van al nodo A y el nodo C de nuestro puente de Winston. Luego colocamos la resistencia entre el voltaje, o sea, colocamos dos resistencias haciendo un divisor de voltaje. Después colocamos lo que es un jumper para hacer el nodo A, y luego colocamos la otra resistencia entre el jumper hasta el voltaje negativo. Luego ponemos nuestro termistor donde va la resistencia RX con un jumper entre la otra resistencia hasta la resistencia del divisor de voltaje, que esta es la que nos va a permitir hacer el medidor de temperatura. Aquí tenemos nuestro circuito ensamblado. En este punto, en ese nodo y en este otro nodo, vamos a hacer nuestra medición. Y en este nodo suministraremos la energía al circuito a través del protoboard. Como ya saben, usaremos lo que es el puente de Winston y un termistor NTC. El puente de Winston es simplemente un arreglo de resistencia, en concreto son 4 resistencias que se utilizan para poder determinar un valor de esas 4 resistencias. Vamos a decir la R4, que viene siendo la R desconocida. Tenemos también el otro componente, que es un termistor NTC, que es un termistor de coeficiente negativo de temperatura, que esto quiere decir que su resistencia decrece o disminuye a medida de que la temperatura aumenta. Para tener el correcto funcionamiento de este equipo, necesitamos que la resistencia R2 sobre R1 sea igual a Rx sobre R3. O sea, para tener un balance perfecto, todas nuestras resistencias tienen que tener el mismo valor, ya que el valor medido en sus terminales de prueba es igual a 0. Este es el diagrama de nuestro puente de Winston, donde podemos ver la conexión de las resistencias, que son 3 resistencias que lleva, y aquí esta resistencia que va aquí la sustituimos por lo que es el termistor NTC. Nuestro suministro de voltaje va entre los nodos A y B, y nuestra medición va entre el nodo C y el nodo D. Aquí podemos ver los elementos que necesitamos para realizar este proyecto, que son una fuente de 5 voltios si ustedes quieren, o la que quieran utilizar. 3 resistores, en este caso son de 50 kiloohmios, ya que para tener el voltaje cero entre el nodo C y D necesitamos tener el mismo valor de resistencia que nuestro termistor NTC, que tiene 50 kiloohmios a la temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Aquí podemos ver algunos cálculos para demostrar lo que es nuestro voltaje en los nodos C y D, donde nos dice que el voltaje del nodo C se busca con un divisor de voltaje, que viene siendo este que está aquí, VCC por R1 sobre R1 más R2. Esto nos daría este resultado, y como tenemos 5 voltios y como sabemos que cuando las resistencias son iguales se hace la división perfecta de nuestro voltaje de entrada, que son 5 voltios, por eso nos queda 2.5. Entonces en el otro nodo
que el nodo D va a hacer lo mismo, pero con un voltaje contrario. Eso quiere decir que al realizar la operación nos va a quedar 0 voltios en nuestra punta de medición. De esta manera que se busca el voltaje. Cuando la resistencia de nuestro termistor varía, va a variar el valor que tenemos aquí. Entonces va a variar nuestro voltaje. Entonces el voltaje que resulta de este divisor de voltaje, tenemos que restárselo al valor de referencia, que es el valor de uno de sus divisores de voltaje. O sea, el valor de ese, de 2.5 voltios, se le resta el valor que tenemos aquí. Eso nos da 1.07 voltios. Ese voltaje tenemos que convertirlo a temperatura. Aquí podemos ver la curva de temperatura del termistor, donde nos dice que a 25 grados Celsius, que viene siendo aquí en este punto, va a tener 50 kiloohmios. Entonces, si por ejemplo queremos buscar lo que son 40 grados Celsius, buscamos aquí en la raya y vemos cuántos kiloohmios debe tener el resistor. Basándonos en eso, podemos ver la resistencia que tiene a cada temperatura. Ya sabiendo esto, podemos determinar lo que es el voltaje que va a tener el divisor de voltaje con cada resistencia buscada. En este caso, de 75 kiloohmios va a tener 3 voltios. Entonces, todo ese resultado que tenemos aquí lo restamos, como dijimos anteriormente, menos el valor de referencia, 2.5 menos 3 da menos 0.5 voltios. Eso va a ser para 10 grados Celsius. Y por ejemplo, para 30 grados Celsius va a ser 2.5 menos 2.2, que es igual a 0.3. Y como sabemos, a 25 grados Celsius, que son 2.5 voltios el voltaje de referencia, menos los 2.5 voltios de cuando tenemos 25 grados Celsius, va a ser igual a 0. Ahí podemos comprobarlo. Y ahora ahora ya tenemos nuestro circuito ensamblado, conectados a una fuente de 5 voltios. Aquí tenemos nuestro termistor, que es el que va a recibir la temperatura. Aquí tenemos nuestra salida, que es donde se va a medir el voltaje que va a marcar mediante variemos la temperatura en el termistor. Aquí podemos ver que está casi ajustado a 0. 0 vendrían siendo 25 grados Celsius, como tenemos aquí calculado. Entonces, como está un poquito más elevada la temperatura, más o menos 26 grados Celsius, nos marca un poquito más de 0 grados. Ahora vamos a hacer la prueba con una vela que tenemos aquí. Le vamos a subir la temperatura a nuestro termistor y allá podemos ver cómo cambia nuestro voltaje. Mientras más duramos con la vela aquí, más aumenta nuestro voltaje. Ahí en 0.3, aquí en nuestra tablita dijimos que tenemos lo que son 30 grados Celsius. Ya cuando tenemos 0.3 voltios aquí, tenemos lo que son 30 grados Celsius. Ahí tenemos 30, 0.50. Ya cuando lleguemos a 0.6, tenemos lo que son ya 40 grados Celsius. Y así es que trabaja nuestro medidor de temperatura. Guiándonos del voltaje que tenemos aquí en esta tablita, podemos ver la temperatura a la que llega nuestro termistor. Muchas gracias.